Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos historias del culto, desde una zona de duendes hasta una tragedia familiar. Antes de empezar, mandemos saludos a los primeros comentarios del video anterior, Alessandra Domínguez, José Ángel y Cosita Ángel. Un saludo, muchachos. No olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer por tu canal. Llevo mucho tiempo viéndolo y había querido escribir, pero no había tenido la oportunidad. Les voy a contar una historia que me contó una amiga. Obviamente el nombre de mi amiga va a quedar en el anonimato. Esta es la historia. Mi amiga tiene un niño de alrededor de 10 o 12 años, y cuando estaba pequeño, él jugaba en el patio de su casa y hablaba. Jugaba, pero siempre se sentía como que había algo más, y el niño, cuando mi amiga se distraía, se salía de la casa y lo encontraba en el monte. Cabe mencionar que cerca de su casa hay unos hoyos o grutas o sótanos que le llamamos aquí en la sierra. También cabe mencionar que soy de la Sierra de Hidalgo, un lugar que se llama Chapalhuacán. Bueno, pues a una vecina le comentó que porque era un niño no lo dejara salir porque era muy peligrosa la zona, por más que nada por los sótanos y por cualquiera de las cosas que pudieran pasar. Mi amiga le mencionaba que pues ella no lo dejaba salir, sino que simplemente se le escapaba o se le perdía a la vista. Después lo encontraba cerca de las grutas. Bueno, entonces para esto, la vecina le comentó que había encontrado unos juguetes del niño muy cerca del sótano grande, como le llaman aquí, a una caverna muy grande en forma horizontal y que le asombraba mucho. Y ya más de alguna vez mi amiga había ido a traer al niño cerca de sus sótanos. También, la vecina le contó a mi amiga que había visto unos juguetes de niño muy cerca del borde de uno de los sótanos. Para esto, mi amiga contactó a un cura de aquí de la región y le comentó lo sucedido con su hijo. Recuerda que le comentó que esta zona de la Sierra Hidalguense es una zona de duendes y que muy posiblemente su hijo estaba siendo asediado por ellos. Entonces, mi amiga le comentó que pues iba a llevar a su hijo para que lo atendiera, que le hiciera algún rezo o algo, pero el padre le comentó que lo mejor era que hiciera una misa en la casa para exorcizar todo lo que hubiera en esa casa. Llegó el día de la misa y el niño estaba muy inquieto. No quería estar. Lloraba, gritaba y pues esto era muy extraño. Aparte los perros ladraban muy feo a mediodía. Al final, cuando terminó la misa, todo se tranquilizó. El niño se calmó y todo. Desde ese día pues ya se cambiaron mucho las cosas. Pues en este tiempo, después de que mi amiga le preguntó a su hijo que por qué ya no jugaba como antes, el niño le contestó que sus amigos ya no bajaban, porque su mamá no los dejaba. Y al preguntarle dónde vivían, el niño señaló que en la punta de la montaña, es decir, en el cementerio. Para esto, me comenta mi amiga que el niño decía ver dos niños de su edad, pero uno de ellos sin manos y otro completo. Pero para esto, mi amiga también me comentó que un tiempo atrás habían ido al panteón y el niño había andado jugando por aquí y por allá en el panteón. Entonces, según le comentó el cura, había agarrado los espíritus de duendes o algo lo había seguido. Pues esa es la historia que quería contar, y muchas gracias. Más adelante podría contar otras historias de aquí de la Sierra de Alianza, que me ha contado mi mamá y pues que me ha tocado vivir a mí. Muchas gracias. Hola culto, me encantan tus historias. Te sigo en Facebook y YouTube, y por fin me animé a contar una historia que sucedió en mi familia. Tal vez no es tan aterradora, pero sí tiene su toque de duda y suspenso. Espero les guste y puedan hacer un video. Me encantaría escuchar mi historia narrada por ti. Para empezar, te voy a dar algo de contexto. Soy de un pueblo muy pequeño del estado de Hidalgo llamado Huichipán. En casa éramos muchos hijos y vivíamos en el terreno de la abuela paterna. Cabe mencionar que ella en su casa y nosotros en la nuestra. Desde que yo tenía razón, mis hermanos mayores se iban a quedar con la abuela en la noche para hacerle compañía, pero todos llegaban a cierta edad donde ya no querían ni se rebelaban, pues ya le tocaba a los más pequeños. Así pasó el tiempo hasta que me tocó a mí. La verdad, mi abuela era muy humilde. En su cuarto solo tenía un ropero, una mesa y dormíamos en el suelo, y toda la noche nos iluminaba unas velas que ponía a sus santos. Cuando me quedaba con ella, siempre la escuchaba llorar en la noche, y cuando dejaba de llorar, comenzaba a pellizcarme.
Yo me hacía la dormida y la ignoraba hasta que una noche, cansada de eso, me desperté y miré el reflejo de mi abuela en el espejo. Cuando me enderecé y le pregunté qué hacía ahí, mi abuela me tomó de la mano y me dijo: aquí estoy. Ella estaba a un lado mío, pero yo la miraba en el espejo. Total, esa noche pasó y ya no quería volver a quedarme con ella. Y platicando con mis hermanos, me contaron historias parecidas que les pasaron. Unas eran igual a lo que a mí me pasó, pero a un hermano le tocó verla que flotaba frente al espejo. Cabe mencionar que mi mamá vendía pulque y mandaba a uno de mis hermanos pequeños a raspar, pues mi hermano contaba que él miró cuando un animal cayó entre los nopales, y cuando se fue a asomar, la que había salido toda revolcada y espinada era mi abuela. En su momento no le creímos, pero conforme a cada uno nos fue pasando situaciones extrañas le creímos. Nunca supimos si la abuela era una clase de bruja o qué era lo que pasaba con ella. Mis papás nunca abordaron el tema, y si les decíamos algo nos regañaban, así que dejamos el tema por la paz. Pasó el tiempo y la abuela murió. Para el tiempo que ella falleció, yo tenía cama y cuentan que en la madrugada que la encontraron, estaba hincada como rezando. Tiempo después de haberla enterrado, sucedió otra situación en casa de mi mamá. Se habían quedado únicamente las dos hijas chicas. Y una noche se les ocurrió ir a cortar duraznos del árbol que estaba enfrente de la casa de la abuela. Ellas en plan de travesura fueron, pero cabe mencionar que la abuela nunca compartió de esos duraznos. Total, fueron, los cortaron y cuando ya iban de regreso a su casa, la abuela se les apareció. Ellas salieron corriendo y jamás volvimos nadie a acercarnos a esa casa. ¿Alguien sabe qué era lo que la abuela hacía o qué era? Gracias, espero sea de su agrado. Hola, culto a la noche. Me gustaría contarte unos sucesos de mi vida. La verdad, no soy muy buena relatando. Me gustaría que mi historia fuera anónima, si es que la sacas en alguno de tus videos. Soy de un ranchito de Michoacán. Actualmente tengo 26 años, pero las desgracias en la familia por parte de mi papá han pasado desde que yo era más chica. Les cuento. Cuando mi abuela era joven, era muy ojo alegre, ya que le gustaba andar con varios hombres. Al poco tiempo tuvo su primer hijo, al que llamaremos Ricardo. Después conoció a mi abuelo. En ese tiempo, mi abuelo era soldado. Al paso del tiempo, ellos decidieron vivir juntos, y después mi abuela tuvo una niña la cual nació malita, ya que nació con labio leporino. Cuenta varias gente del rancho que mi abuela se avergonzaba de su bebé, y que en el tiempo de frío mi abuela la bañaba con agua caliente y la sacaba a la bebé sin nada de ropa hasta que la bebé se enfermó de neumonía y finalmente se murió. Mi abuela siguió con su vida y negando la existencia de esa pobre pequeña. Tiempo después, ella tuvo más hijos, 6 para ser exactos. De esos 4 hombres y 2 mujeres. Bueno, hace algunos años mataron a una de mis tías, gente de la mafia. Años más tarde desaparecieron a otro de mis tíos y de él sí no quedó ni huella. Cuando pasó todo esto, una de mis tías y la esposa de mi tío fueron con una bruja. Y al entrar con dicha señora, le empezó a decir a mi tía que todo eso que estaba pasando era por algo que había hecho su mamá. Ella tuvo una hija y tu mamá la mató. Esa niña está muy enojada y por eso algunos de tus hermanos han muerto de formas tan feas. Mi tía dice que se quedó fría cuando la bruja le dijo eso. Y le dijo la bruja que las cosas en la familia iban a ir peor cada vez más, que porque la niña que mi abuela mató hace años tenía mucho coraje con todos mis tíos porque a ellos sí los quiso. Y hace un poco menos de un año mataron a otro de mis tíos de una manera muy violenta. Otros 2 de mis tíos andan en las drogas. Mi abuela ya no está bien. Ella está quedando loca ya que ha sufrido tanto por las muertes de mis tíos que eso la afectó. Y mi padre con depresión recuerda a sus hermanos de alguna u otra manera. De alguna u otra forma, esa pobre niña que mi abuela le quitó la vida, sí se las está cobrando de alguna u otra forma. Bueno, esa fue mi historia. Espero y la entiendan. Y me gustaría mucho escucharla en el canal. Los felicito y que los videos son... Los felicito ya que los videos son muy buenos. Gracias, Culto a la Noche.
Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estas historias y si tienen alguna experiencia similar, no duden en compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.